Para esas actividades físicas de alto impacto donde tienes que brincar, correr, hacer pesas, zumbas, un brasier muy bien reforzado será tu aliado. Y entre más grande sea tu copa, mucho más refuerzo vas a necesitar, ya que podrás moverte con mayor comodidad y seguridad al momento de estar haciendo tus actividades. Por ejemplo, este bra deportivo tiene varillas en la base que están perfectamente bien cubiertas con un material en el que tú no sientes esa rigidez, pero te están dando el soporte adecuado. Les voy a dejar las imágenes y las costuras están perfectamente bien hechas porque es importante que te den esa seguridad de que no se vayan a salir las varillas. Y bueno, les quiero mostrar el diseño de este brasier, cómo luce y cómo está elaborado. Contiene un cierre al frente, pero en la parte de abajo vamos a ver un broche que ayuda a darle soporte. La textura del textil es muy suave. Esta variedad de colores te permite hacer combinaciones con tu outfit y el resorte es muy cómodo en la base. Sus tirantes son anchos y ajustables y es así como se ve, muy cómodo. Hola bellezas, ¿qué tal? Soy Anet Rocha y en el video del día de hoy hablaremos de cómo elegir un brasier deportivo de acuerdo a la actividad que realizas, consejos de cómo comprarlo, cómo elegirlo y mucho más. ¡Comenzamos! Aquí tenemos otro modelo de brasier con cobertura total en la parte de enfrente, con resortes anchos tanto en la base como en la parte superior, y en la parte trasera solamente es un broche. Los tirantes son ajustables para que los puedas adaptar a tu medida. Y es así como luce. También están las actividades que se consideran de medio impacto, como trotar, hacer golf, pilates. Son ejercicios de suaves movimientos y mucho más lentos. Para ese tipo de actividades de medio impacto les tengo este bra que es de una textura mucho más suave, al tacto. Lo mismo con los resortes, en cuanto a los tirantes, también los pueden ajustar. Y desde luego el resorte que va en la base. Sí nos va a dar un soporte, pero no es tan rígido como el de los brasieres anteriores, porque se trata de que tu cuerpo tenga mucho más libertad para moverse. Y bueno, este brand sí, el modelo contiene unos pads que están adheridos perfectamente bien cosidos, no se mueven, lo cual le da mucha definición al busto. Ok, y se los voy a modelar. Este brasier no tiene varillas, pero aún así conserva la forma del torso, y en la parte de atrás tampoco hay broches. Sin embargo, te permiten hacer tus actividades de una manera muy práctica. Puedes ajustarlos en la parte de atrás como mejor te convenga. Y así es como luce. Bueno, aquí tengo otra opción de bra que tiene varios tirantitos. Este tiene pads removibles más gruesos. A mí en lo personal no me agrada mucho la idea porque a veces se llegan a salir, hay que estarlos acomodando y como que no me dan la misma forma en cuanto en la parte del busto como lo es el bra anterior. De cualquier forma, vamos a ver cómo quedan puestos. Y bueno, este bra viene un poco más largo del talle, trae mucho mayor contención en la elasticidad. En la parte de atrás tenemos unos tirantes que se ajustan suavemente, cero broches y le dan definición a tu busto. La tela es muy suave, es de microfibra, perfectamente bien para hacer esas actividades de medio impacto. La ventaja de utilizar colores vibrantes cuando haces una actividad deportiva es de que te elevan mucho la vibración y son muy alegres. Es momento de hablar de los brasieres para actividades de bajo impacto como yoga, caminata o tai chi. En sí, este bra deportivo tiene unos adornos muy bonitos en la parte de enfrente, es de cobertura total, le dan soporte ligero en la parte del torso y los tirantes son muy suaves, no se ajustan, pero se adhieren perfectamente bien a tu cuerpo. No tiene broches
ni pads ni varillas, pero te permite hacer tus actividades de una manera muy fluida y libre. Esa es la intención. Aquí tenemos otra opción en forma de triángulo. Viene con resortes mucho más gruesos y reforzados que el anterior. Este diseño se adhiere perfectamente bien a la piel y aunque es un modelo muy bonito, el de triángulo, lo recomiendo para copas A y B y recuerda que es para actividades de bajo impacto. Mis consejos al momento de ir a elegir un brasier, sobre todo el de alto impacto, es que te fijes muy bien que tengan buen soporte en la base, en lo que es el busto, como en los tirantes. ¿Ok? Pruébatelo, salta, brinca, haz movimientos para que puedas sentir qué tan cómodo es, si lo sientes muy rígido, si está muy ligero para la actividad que vayas a hacer y de ahí tomar decisiones. También es importante que revises la calidad del resorte, porque muchas marcas, y son grandes marcas deportivas, la verdad traen un resorte muy suave, muy ligero y te lo venden como para una actividad de alto impacto. A mí ya me sucedió, estuve buscando y ninguno me convenció. Estos que yo les mostré, a excepción del color muy fuerte, el anaranjado, son de Victoria's Secret o Pink. Para mí es la mejor marca de lo que yo he conocido en cuanto a deportes. Llevo años usándolos, por eso es que se los recomiendo. Bueno, no me están pagando para nada por esta mención, pero yo les quiero mostrar la calidad y además son súper duraderos. Otro punto también a considerar es de que el bra te dé la forma de tu busto, es más, que te lo realce para que se vea algo estético. Recuerda que si tu bra va a tener varilla, por favor fíjate que esté bien reforzada, o sea, que no se vaya a salir para evitar algún tipo de accidente. Eso es algo de verdad que recomiendo siempre que lo verifiquen, no solo en un bra deportivo, sino en un bra que usamos todos los días. Y también recuerda que con el tiempo, bueno, pues los tirantes, el resorte va perdiendo esa elasticidad, por lo que hay que estar cambiándolos cuando veamos que ya están muy holgados, desgastados, pues es momento de reemplazar por un bra nuevo. Y en sí una reglita es de que si vas a hacer una actividad de alto impacto a mayor impacto, pues lo que es la textura, el diseño tiene que ser mucho más rígido para que dé ese soporte, y entre más ligera sea la actividad, pues también el textil de esa prenda se adapta a esa ligereza. Ahora, otra cuestión también súper importante es de que si tú haces actividades de bajo impacto, pero quieres traer un brasier mucho más estructurado, como los de alto impacto, lo puedes usar. Si te gusta que te dé una mejor forma, si te sientes más cómoda, adelante. Lo que yo no sugiero es también que si eres una mujer con un busto de una copa D o muy grande, utilices brasieres muy delgaditos o que tengan muy poco soporte, porque no te va a dar esa comodidad que estás buscando. Y de preferencia, las mujeres de un busto muy grande, yo les recomiendo usar brasieres de cobertura total para que realmente te dé ese soporte al momento de hacer tus actividades físicas. Lo que yo no te recomiendo es que si estás haciendo una actividad de alto impacto quieras usar un brasier de bajo impacto, porque no te va a dar el soporte adecuado. Por otra parte, las mujeres de busto muy grande, de copas D o en adelante, mi sugerencia es que opten por brasieres de cobertura total. Y sí que sean un poquito más rígidos, aunque vayan a hacer actividades de medio impacto. Yo creo que es como mucho más cómodo, ya que si llegan a usar brasieres, por ejemplo, en triángulo, pueden tener algún tipo de accidente. Entonces, mucho cuidado con esto.
Espero que mis consejos te hayan servido. Es algo que yo conozco durante 16 años como personal shopper, atendiendo a varias mujeres, y también yo los he utilizado porque he estado haciendo diversas actividades. Me gusta mucho el deporte, yoga, pesas, caminatas, zumba, en fin, sé de qué te estoy hablando. Próximamente haré otro video donde hablaré de la ropa deportiva en la parte inferior, así como tips para que te veas muy chic y liberes tu belleza interior de adentro hacia afuera. Platícame qué es lo que buscas en una prenda como un bra deportivo. Me encantará leerte. Gracias por apoyar mi canal con el último link. Si te gustó, dale un like, comparte y nos vemos en el próximo video.